El 26 de marzo de 1971, el gobierno de Pakistán inició la Operación Searchlight, iniciando una represión militar en Pakistán Oriental, hoy Bangladesh. La operación buscaba impedir que los bengalíes formaran su estado, usando tácticas genocidas para lograrlo. En la guerra, miles de bengalíes fueron masacrados, con estimaciones de 300.000 a 3 millones. Según las estimaciones más altas, el genocidio bengalí de 1971 fue el mayor genocidio desde el Holocausto. En el video de hoy exploraremos qué llevó a la Operación Searchlight, cuántos fueron masacrados y las consecuencias para la región. Es útil comenzar con cómo se formaron Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, que eran geográfica y culturalmente diferentes. Tras la partición de la India, Pakistán quedó en una situación muy extraña. Las dos regiones de Pakistán Oriental y Pakistán Occidental estaban separadas por la enorme extensión territorial de la recién independizada India, aunque la geografía no era lo único que las separaba. En el oeste estaba habitado en su mayoría por punyabíes y pastunes, mientras que en el este predominaban los bengalíes. El poder se concentraba en el oeste, tanto militar como políticamente. Aunque en Pakistán Oriental había más gente, tenían menos bancas en el parlamento y estaban muy subrepresentados en las fuerzas armadas. Tenemos un video sobre la hambruna de Bengala en la Segunda Guerra Mundial, que resalta la importancia agrícola de la región. Gran parte de la producción agrícola se desvió para satisfacer las necesidades del oeste, mientras que se invirtió muy poco en el este. Al igual que el Imperio Británico explotó la región como colonia, Pakistán Occidental hizo lo mismo. Los bengalíes eran considerados una clase inferior en la sociedad pakistaní. Eran vistos como personas inferiores, viviendo en una tierra inferior, y la deshumanización era algo común. En 1958 se llevó a cabo un golpe de Estado respaldado por el ejército de Estados Unidos contra lo que se consideraba como las débiles fuerzas democráticas del país. Pronto se declaró la ley marcial, pues el ejército tomó el control del gobierno. Se estableció un sistema presidencial donde generales del ejército ocupaban la presidencia. En diciembre de 1970, se celebraron las primeras elecciones generales desde la independencia de Pakistán. Las elecciones fueron vistas como una competencia entre los dos principales partidos socialdemócratas. El Partido Popular de Pakistán Occidental, el PPP, liderado por Zulfikar Ali Bhutto, y la Liga Awami de Pakistán Oriental, dirigida por Sheikh Mujibur Rahman. La Liga Awami era el único partido relevante en el este, mientras que el PPP enfrentaba a muchos partidos conservadores e islamistas en el oeste. La Liga Awami ganó con mayoría absoluta al obtener 160 de 300 escaños. El presidente Yahya Khan inicialmente no reconoció los resultados porque no toleraba un gobierno federal de Pakistán Oriental. En su lugar, Khan llamó al veterano político bengalí Nurul Amin, dándole el objetivo de llegar a un compromiso y permitir que el PPP tuviera más poder del que les había otorgado el electorado. Estas maniobras políticas solo retrasaron aún más la formación del nuevo gobierno. La agitación encabezada por el partido Awami en Pakistán Oriental aumentaba porque se ignoraban las elecciones. La Liga Awami, con gran apoyo en el este, declaró unilateralmente la independencia, mientras las fuerzas de Pakistán Occidental impusieron la ley marcial y prohibió la Liga. Para febrero de 1971, el presidente Khan ya había decidido el curso a seguir. Se le citó: «Maten a 3 millones y el resto comerá de nuestra mano». Un punto de inflexión clave ocurrió el 1 de marzo de 1971, cuando el presidente Khan aplazó la apertura de la Asamblea Nacional de Pakistán. Bengalíes atacaron a grupos de biharís, musulmanes indios que vivían en Pakistán Oriental y apoyaban al gobierno de Pakistán Occidental. A finales de marzo de 1971, 300 biharis fueron asesinados por multitudes bengalíes. Estos ataques serían usados por las fuerzas de Pakistán Occidental como justificación para la Operación Searchlight
iniciada el 25 de marzo de 1971. El objetivo expreso de la operación era eliminar a la Liga Awami junto con cualquier civil y personal militar que apoyara el movimiento de autodeterminación bengalí. Los principales objetivos eran élites culturales y políticas, sobre todo profesores universitarios y estudiantes activos políticamente. En la primera noche de la operación, el ejército pakistaní atacó varios objetivos, incluyendo la Universidad de Dhaka, el cuartel general de los rifles de Pakistán Oriental y zonas de Dhaka con una gran población hindú. Aproximadamente 7.000 personas fueron asesinadas en la primera noche. Esto coincidió con la deportación de varios periodistas extranjeros de Pakistán Oriental para evitar la filtración de noticias al mundo, aunque algunos se quedaron. Los primeros informes sobre la violencia en las calles de Dhaka llevaron a que más periodistas presenciaran los horrores. Una cita de un reportero de Times es la siguiente: soldados incendiaron partes de la ciudad vieja con lanzallamas y ametrallaron a miles que intentaban huir del fuego. Unas 25 cuadras fueron despejadas con topadoras, dejando espacios abiertos en medio de barrios marginales llenos de gente. Este tipo de desalojos eran comunes, utilizando fuego, ametralladoras y topadoras para erradicar a quienes apoyaban la secesión de Bangladesh. La operación Searchlight no solo apuntaba a los secesionistas bengalíes. Desde el 27 de marzo de 1971, los hindúes también fueron masacrados por el ejército de Pakistán. Un caso destacado es la demolición del templo hindú Ramna Kali Mandir, donde cerca de 1.000 personas, incluidos musulmanes, fueron asesinados. Cuando las Fuerzas Armadas de Pakistán registraban una ciudad o pueblo, inspeccionaban a los hombres para identificar si eran musulmanes o hindúes según la circuncisión. Como suele ocurrir en estos casos de violencia, los ataques a mujeres y niñas eran comunes. Se acepta ampliamente que entre 200.000 y 400.000 mujeres y niñas fueron víctimas de agresiones sexuales graves. Algunas fueron secuestradas y mantenidas cautivas como mujeres de consuelo para que varios soldados abusaran de ellas. Luego de una fatua que declaraba a los luchadores por la libertad bengalíes como hindúes y permitía tomar a sus mujeres como botín, muchos se sintieron justificados para cometer agresiones graves. Esto fue respaldado por líderes religiosos de Pakistán Occidental. Hay relatos desgarradores de agresiones grupales o sistemáticas contra mujeres, incluso uno donde soldados abusaron de una joven novia ante su esposo. Estos relatos de familiares forzados a ver las agresiones eran muy comunes. Tras las masacres, las agresiones y la destrucción de bienes en Pakistán Oriental, unos 30 millones huyeron de sus casas y cerca de 10 millones buscaron refugio en la India. El éxodo y desplazamiento fue de los mayores de la historia. Muchos murieron por enfermedades y las malas condiciones como refugiados. El ejército de Pakistán Occidental pensaba que la resistencia a su operación sería breve y limitada. Sin embargo, no fue así. Al día siguiente de que comenzó la operación Searchlight, Sheikh Rahman declaró la independencia de Bangladesh, comenzando así la Guerra de Liberación de Bangladesh. Soldados bengalíes y voluntarios civiles desertaron y se unieron al ejército de resistencia Mukti Bahini. El Mukti Bahini a menudo estaba armado con armas y entrenamiento adicional proporcionados por la India. Las fuerzas fueron organizadas para actuar como guerrilleros, utilizando incursiones y emboscadas, limitando el acceso a la infraestructura y aislando a las fuerzas de Pakistán Occidental. Aunque los guerrilleros obtuvieron algunas victorias, frecuentemente no lograron avances importantes en sus ofensivas. Esto cambió cuando India entró en guerra el 3 de diciembre de 1971 tras un ataque preventivo de Pakistán a aeródromos indios. Gracias al trabajo previo del Mukti Bahini, las fuerzas indias superaron rápidamente a las pakistaníes, provocando su rendición el 17 de diciembre de 1971. Pakistán Occidental quedó aturdido, tras fracasar en sacar a la India del conflicto y ser derrotado en solo 2 semanas.
La dictadura de Khan colapsó y permitió que Zulfikar Ali Bhutto, líder del PPP, asumiera el control del Estado. Mientras las fuerzas de Pakistán Occidental se retiraban, adoptaron una política de tierra quemada y en una última serie de actos buscaron asesinar a miles de élites bengalíes. Doctores, ingenieros, escritores y abogados fueron señalados en los actos finales del genocidio. Después de la guerra, las turbas bengalíes impondrían su propio reinado de terror en las aldeas biharis, con cientos de civiles asesinados en un sombrío eco de la violencia durante el genocidio. Se informa que los milicianos biharis que ayudaron al ejército de Pakistán Occidental solían ser ejecutados por Mukti Bahini al rendirse. Las estimaciones sobre el número de muertos varían drásticamente. En el extremo superior, el gobierno de Bangladesh afirma que hubo 3 millones de muertos, una cifra que a menudo se atribuye a la cita de Khan de que si matan a 3 millones de bengalíes, el resto comerá de su mano. Las estimaciones más bajas son de 26.000 muertos, según una investigación oficial del gobierno pakistaní. Las estimaciones de terceros varían entre 50.000 y 2 millones de muertos. Sin embargo, no hay duda de que las atrocidades eran comunes, incluyendo agresiones sexuales graves, deportaciones y la masacre de civiles llevada a cabo por el ejército pakistaní y sus milicias auxiliares. Lo que rara vez se pone en duda es que estas acciones fueron un genocidio contra bengalíes e hindúes en Pakistán Oriental. Para las muchas mujeres atacadas en la guerra, se ha intentado ayudarlas a reconciliarse con los abusos que sufrieron. Un ejemplo es el Ami Virangona Bolchi, que se traduce como Yo, la heroína, hablo, colección de relatos y entrevistas a sobrevivientes, recopilada por Nelia Ibrahim. La obra intenta aliviar cualquier estigma social que las mujeres puedan enfrentar en la sociedad y darles voz a las sobrevivientes en un intento de sanar. El enlace al sitio está en la descripción. No se puede subestimar el papel de la Guerra Fría en el conflicto. El presidente Nixon apoyó el régimen militar de Khan para contrarrestar la influencia soviética en la región. Durante la Operación Searchlight, el cónsul estadounidense en Dhaka, Archer K. Blood, presenció las masacres en la Universidad de Dhaka. Sus telegramas a la Casa Blanca incluso describieron lo que estaba ocurriendo como un genocidio. Sin embargo, Nixon no hizo ninguna denuncia. De hecho, durante el conflicto, Estados Unidos siguió suministrando armas indirectamente a Pakistán, utilizando países terceros como Jordania e Irán como intermediarios. Hay quienes en Pakistán han pedido una disculpa incondicional a Bangladesh, junto con el reconocimiento de que ocurrió un genocidio, y algunos piden que se lleve a cabo una investigación independiente de las Naciones Unidas, mientras que la India sí recopiló documentos sobre los sospechosos de cometer crímenes de guerra. Estos prisioneros fueron intercambiados con Pakistán por Bangladesh según el Acuerdo de Delhi, que buscaba el reconocimiento de Bangladesh y el intercambio de prisioneros de guerra. En la década de 2000, varios hombres fueron condenados por los tribunales de Bangladesh por crímenes que ocurrieron durante el genocidio. Varios de ellos eran musulmanes biharis. Estos hombres eran miembros del partido Jamaat-e Islami, un grupo de musulmanes biharis que luchó junto a las Fuerzas Armadas de Pakistán. Estos juicios fueron controvertidos por la influencia política y porque todos los acusados eran opositores políticos. El ejército de Pakistán Occidental confundió hindú, bengalí e indio, lo que llevó a sospechar de todos los bengalíes como traidores. Los años caóticos tras la desintegración de la India británica no sanaron y los resentimientos entre estados llevaron al genocidio de 1971. El genocidio de Bangladesh de 1971 rara vez se discute, aunque te invito a profundizar en el tema. En la descripción habrá enlaces a fuentes para quienes quieran aprender más.